Mi mejor amiga hacía reuniones familiares para hablar mal de mí. Mira, todo empezó como empiezan muchas amistades adolescentes, sin sospechas, sin dobles intenciones y con esa intensidad propia de la secundaria donde una mejor amiga no es solo una amiga, es casi una hermana elegida. Marcela y yo nos conocimos en segundo año, cuando todavía usábamos el uniforme con orgullo y pensábamos que los dramas escolares eran lo más importante del mundo. Nos sentábamos juntas, compartíamos lonche, secretos, sueños ridículos y promesas eternas que jurábamos mantener aunque el mundo se acabara. Yo realmente la quería, y lo digo sin ironía. Para mí en ese momento era mi persona favorita. Pasaron los años y cuando salimos de la secundaria cada una tomó su rumbo, pero seguíamos hablándonos casi todos los días. Hasta que la vida decidió cruzar los caminos de una manera inesperada. Marcela empezó a salir con Alfredo, un familiar muy cercano mío. Al principio fue raro, porque una cosa es tener una amiga y otra muy distinta, es que esa amiga de pronto esté sentada en las reuniones familiares de Navidad, opinando sobre la ensalada de la tía y hablando como si siempre hubiera pertenecido ahí. Pero lo acepté, porque pensé que el destino nos estaba diciendo que nuestra amistad era tan fuerte que ahora sería permanente. Cuando se comprometieron, Marcela me pidió que fuera testigo de su boda. Yo lloré, lo sentí como un honor enorme. Estuve en la despedida, ayudé con detalles del vestido, coordiné invitados, escuché sus nervios antes de caminar hacia el altar. Recuerdo que ese día pensé, qué afortunada soy, mi mejor amiga ahora es oficialmente parte de mi familia. Lo que no sabía era que también estaba firmando un contrato invisible donde mi vida se convertiría en su tema favorito de sobremesa. Después del matrimonio empezó a cambiar poco a poco. No fue de un día para otro. Fue sutil. Primero noté que hablaba demasiado de otras personas, pero no comentarios normales, sino detalles íntimos que no eran suyos para contar. Me decía cosas de primas, de amigas, de conocidos, cosas privadas que yo jamás habría repetido. A veces me quedaba incómoda, pero pensaba que solo era su forma de desahogarse. No quise verlo como una señal de advertencia. Luego vino una etapa difícil en mi vida. Yo no estaba en mi mejor momento emocionalmente. Tenía problemas en casa, discusiones constantes con mis padres, esa sensación adolescente de no encajar en ningún lado. Fue entonces cuando Marcela empezó a repetir una frase que, con el tiempo, entendí que no era inocente. Me decía que mis papás no me querían lo suficiente, que yo estaba tan mal que podría terminar haciéndome daño, que se notaba que yo estaba al límite. Lo decía como si estuviera preocupada, pero lo repetía demasiado, con una insistencia extraña. Era como si quisiera instalar una narrativa en mi cabeza. Yo nunca dije algo así. Nunca expresé intención de lastimarme, pero ella hablaba del tema con una seguridad que me desconcertaba. En lugar de sentirme apoyada, empecé a sentirme observada, como si estuviera siendo estudiada para convertirse en una historia futura. En ese momento todavía no sospechaba lo que vendría después. Pensaba que era torpe emocionalmente, intensa, exagerada quizá, pero no malintencionada. Porque cuando quieres a alguien, tu mente busca explicaciones suaves. Si algo aprendí después de todo esto es que hay preguntas que no buscan respuestas, buscan material, y Marcela era experta en eso. Cuando conocí a Salvador, mi pareja actual, yo estaba en un momento mucho más estable emocionalmente. Él llegó sin drama, sin promesas exageradas, sin intensidad tóxica. Era tranquilo, respetuoso, de esos hombres que no necesitan hacer ruido para hacerse notar. Justamente por eso me gustó. Y también por eso, sospecho ahora, le cayó mal a Marcela desde el primer momento. Fue extraño porque nunca le dio oportunidad real. No hubo un evento específico. No pasó nada incómodo entre ellos. Simplemente de la nada, empezó a hacer comentarios pequeños, aparentemente inofensivos, pero cargados de intención, que si lo notaba raro, que si alguien le había dicho algo sobre él, que si tenía un presentimiento, y siempre lo decía con ese tono de falsa confidencia, como si estuviera protegiéndome de una verdad oscura que no podía revelar del todo. Lo más manipulador era que nunca asumía la autoría de los rumores. Siempre eran otras personas las que supuestamente hablaban. Ella solo me transmitía la información y luego añadía la frase clásica, pero no digas que yo te conté. Esa línea se convirtió en su escudo perfecto,
Así sembraba dudas sin hacerse responsable. Y lo hacía con todos los chicos con los que yo salía. No era algo nuevo, pero con Salvador se intensificó. Me hablaba de supuestas exnovias problemáticas, de comportamientos inventados, de cosas que jamás pude comprobar porque no existían. Yo le preguntaba directamente a Salvador y todo se desmoronaba, pero aún así Marcela encontraba la forma de volver a insinuar algo. Era como si necesitara que mi relación estuviera bajo sospecha constante. Pero lo que más me incomodaba no eran los rumores sobre él, era la obsesión con mi vida íntima. De pronto, empezó a preguntarme con una frecuencia absurda si yo seguía siendo virgen. No como una pregunta casual entre amigas, era insistente, mensajes a cualquier hora, podíamos pasar semanas sin hablar, y cuando retomábamos conversación, ese era el tema. En persona también lo mencionaba, incluso en momentos totalmente fuera de lugar. Yo siempre evadía la respuesta, cambiaba de tema, o simplemente decía que eso era privado. Y aquí viene lo inquietante. Sabía que ella disfrutaba contar secretos ajenos, porque me lo demostraba constantemente. Me compartía detalles íntimos de otras personas con una naturalidad escalofriante, como si la privacidad fuera un concepto opcional. Entonces, ¿por qué iba a confiarle algo tan personal? Nunca lo hice. Y eso parecía frustrarla. Llegó un punto en el que su insistencia dejó de parecer curiosidad y empezó a parecer necesidad de control. Como si mi vida íntima fuera una pieza faltante en un rompecabezas que ella quería completar para tener el dominio total del relato sobre mí. Entonces decidí probar algo. Un día le conté un detalle inventado. No algo grave, solo una historia pequeña, lo suficientemente llamativa para ser interesante, pero completamente falsa. Lo hice como experimento, para confirmar lo que en el fondo ya sospechaba. No pasaron ni 2 semanas cuando empezó el eco. Una conocida me hizo un comentario indirecto relacionado con esa historia. Luego otra persona mencionó algo similar en tono de broma, y finalmente alguien me preguntó directamente si era cierto. El detalle que yo había compartido únicamente con Marcela estaba circulando, ahí ya no hubo duda, no fue decepción inmediata, fue algo más físico, sentí náuseas reales. Como si el cuerpo reaccionara antes que la mente, porque una cosa es sospechar y otra es confirmar. Le dejé de hablar. No hice escándalo, no la confronté en ese momento, simplemente corté comunicación. Pensé que el silencio sería suficiente mensaje. Pasaron meses. Alfredo, su esposo y mi familiar me buscó un día para hablar. Me dijo que Marcela había cambiado, que estaba más madura, que estaba reflexionando mucho sobre sus errores. Lo dijo con convicción, como quien realmente cree en lo que está diciendo. Yo escuché, pero algo dentro de mí estaba frío. Si había cambiado, no lo había hecho conmigo. Tiempo después, ella misma se acercó, no para disculparse, no para aclarar nada. Se acercó porque necesitaba un favor, algo práctico, algo que yo podía resolverle. Accedí, quizá por educación, quizá por costumbre, quizá por esa parte de mí que todavía quería creer que la amistad no había sido una mentira completa. Después del favor, retomamos conversación unos 5 días seguidos. Charlas superficiales, recuerdos del pasado, comentarios sobre cosas triviales. Yo observaba con cautela, intentando identificar si realmente había algún cambio. Y entonces, el 5.º día, pasó algo que terminó de romper cualquier ilusión. Estábamos conversando en una reunión pequeña, y de la nada empezó a burlarse de mi mamá. De su forma de hablar, de su carácter, de decisiones que tomó hace años. Lo hizo frente a mí, con esa sonrisa que pretende ser humor pero tiene filo. No fue un comentario aislado, fueron varios, uno tras otro, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Yo estaba ardiendo por dentro. Sentía la sangre subir, el pulso acelerarse, la mandíbula tensarse, pero no hice una escena, no quería regalarle ese espectáculo. Así que le seguí el juego por fuera, mientras por dentro tomaba una decisión definitiva. Ahí entendí algo importante. Si esta era su versión cambiada, entonces la versión anterior había sido apenas un entrenamiento. Desde ese momento supe que no volvería a considerarla amiga. Lo que no sabía era que lo peor todavía no lo había descubierto. Después de aquella burla hacia mi mamá, entendí que lo nuestro ya no tenía reparación, pero todavía no sabía la magnitud real del daño. Yo pensaba que Marcela era chismosa, invasiva, manipuladora con los rumores, sí,
pero jamás imaginé que había construido toda una narrativa paralela sobre mí dentro de la familia. Y aquí es donde entra Rosana. Rosana no es alguien dramático ni conflictivo. Es de esas personas que observan mucho y hablan poco. Siempre ha estado cerca de la familia política de Alfredo, por lo que frecuentaba las comidas de los domingos en casa de los suegros de Marcela. Yo no asistía a todas, porque no siempre coincidían mis tiempos, y además, después del distanciamiento, empecé a evitarlas. Un día Rosana me pidió hablar, no por mensaje largo, no por indirectas. Me llamó y me dijo que necesitaba contarme algo, que llevaba tiempo debatiéndose entre intervenir o no. El tono era serio, incómodo. Nos vimos en un café, y lo que me dijo hizo que literalmente sintiera que el estómago se me vaciaba. Durante los años en que Marcela y yo éramos inseparables, cada vez que había almuerzos familiares en casa de los padres de Alfredo, ella empezaba a hablar de mí, pero no comentarios casuales. No anécdotas neutrales, inventaba cosas, todos los días, historias completas, supuestas actitudes mías, supuestas decisiones, supuestos conflictos. Y lo hacía con una seguridad impresionante, como si estuviera narrando hechos confirmados. Lo peor no era que hablara, lo peor era que lo hacía con constancia, no era un chisme aislado, era una campaña. Según Rosana, casi cada comida tenía un segmento dedicado a mí. Si yo había tenido una discusión con alguien, ella la exageraba. Si yo estaba atravesando un momento difícil, lo transformaba en un escándalo. Si yo salía con alguien, inventaba detalles íntimos. Incluso retomaba aquella narrativa absurda sobre que yo estaba emocionalmente inestable por culpa de mis padres, reforzando la idea de que yo era problemática, dramática, conflictiva, y la gente escuchaba. Al principio algunos dudaban, pero cuando alguien repite algo con tanta frecuencia y convicción, empieza a instalarlo como verdad. Eso fue lo que pasó. Poco a poco, varios familiares empezaron a mirarme distinto en reuniones. Comentarios pasivo-agresivos, miradas raras, preguntas cargadas de doble intención. Yo no entendía por qué el ambiente se sentía más frío. Ahora lo entendía todo. Rosana me dijo algo que jamás olvidaré. Ella hablaba de ti como si fueras un personaje que necesitaba controlar. Esa frase me atravesó, porque tenía sentido. Marcela siempre necesitó saberlo todo, preguntar lo íntimo, sembrar rumores, instalar dudas. Yo no era su amiga, yo era su contenido. Sentí náuseas reales cuando Rosana me contó algunas de las cosas específicas que decía. Inventos sobre mi relación con Salvador, exageraciones sobre discusiones familiares, insinuaciones sobre mi vida privada que jamás compartí con nadie, incluso detalles sobre mi mamá que no eran ciertos. Y lo más doloroso fue enterarme de que parte de mi propia familia había empezado a hablar mal de mí basándose en esas historias. Personas que me conocían desde niña. Personas que jamás se acercaron a preguntarme directamente. No lloré en ese momento, me quedé en silencio. Hay una etapa del dolor que no es explosiva, es fría, una especie de entumecimiento. Eso sentí. Como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Cuando regresé a casa ese día, me senté en mi cama y repasé mentalmente años enteros. La boda, la despedida, las confidencias, las preguntas insistentes sobre mi intimidad, la prueba que le hice con la historia falsa, las burlas a mi mamá. Todo encajaba. No era casualidad, era estrategia. Marcela necesitaba posicionarse dentro de la familia, y para eso al parecer eligió convertirme en el contraste. Si yo era la problemática, ella era la sensata. Si yo era la inestable, ella era la madura. Si yo era la imprudente, ella era la discreta. Era una construcción social perfectamente ejecutada. Y yo fui ingenua. Lo que más me dolió no fue el chisme. Fue la traición sistemática. El hecho de que mientras yo la defendía cuando alguien insinuaba algo negativo sobre ella dedicaba sobremesas enteras a moldear una versión distorsionada de mí. Entendí también por qué le molestaba a Salvador, porque él no entraba en su narrativa. Él me veía tranquila, estable, feliz. Su sola presencia desmentía la historia que ella había construido. Durante meses después de enterarme de todo, evité cualquier reunión donde ella estuviera. No quería confrontarla todavía. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que una confrontación directa solo le daría más material para reinterpretar la historia a su favor. Fue una etapa de silencio absoluto.
Hasta que un día, inesperadamente, apareció su nombre en mi pantalla en forma de videollamada. Y lo que me dijo en esa llamada fue lo único que logró romper, por un momento, el muro que ya había construido. Yo no pensaba contestar. Cuando vi su nombre en la pantalla, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Esa sensación en el pecho, esa alerta interna que se activa cuando sabes que algo no viene limpio. Dejé que sonara, se cortó, volvió a sonar, y algo en mí dijo, contesta, no por ella, por mí, por escuchar lo que fuera que tuviera que decir y cerrar con claridad. Acepté. Marcela apareció en cámara distinta, más delgada, ojerosa, con esa sonrisa frágil que uno usa cuando quiere parecer vulnerable. No hubo saludo largo. Sé que estás molesta conmigo, dijo, directo al punto. No respondí. Ella suspiró, bajó la mirada, hizo una pausa dramática que ahora, viéndolo con perspectiva, se siente casi ensayada. Estoy embarazada. Silencio, no porque me sorprendiera que estuviera esperando un bebé. Lo que me sorprendió fue el momento elegido para anunciarlo, después de meses sin hablar, después de todo lo que yo acababa de descubrir, después de años de manipulación. Y su primer movimiento era decirme eso. No me felicitó, no pidió disculpas, no explicó nada de entrada. Lanzó la noticia como quien pone una carta fuerte sobre la mesa esperando que el juego cambie automáticamente. Quería que lo supieras por mí, continuó. Eres importante en mi vida. Esa frase casi me hizo reír, no de gracia, de incredulidad. Yo llevaba meses procesando que había sido su entretenimiento social, su personaje secundario en reuniones donde ni siquiera estaba presente. Y ahora me decía que era importante. Respiré hondo. ¿Por qué ahora? Fue lo único que pregunté. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo algo que confirmó todo lo que yo ya intuía. Porque siento que te he perdido, y no quiero que mi hijo crezca sin ti cerca. Ahí entendí que la llamada no era un gesto de reconciliación. Era una estrategia de reposicionamiento. Un nuevo capítulo en el que yo volvía a ocupar un lugar funcional en su historia. No me habló de las reuniones, no mencionó los rumores, no pidió perdón por burlarse de mi mamá. No explicó nada sobre la campaña silenciosa que había construido durante años. Habló de ella, de su embarazo, de sus miedos, de cómo estaba cambiando, de cómo ahora veía la vida diferente. En ningún momento asumió responsabilidad real, y eso fue lo más revelador. Hubo un instante específico en la conversación que marcó el punto final para mí. Cuando, intentando sonar ligera, dijo, «Tú sabes cómo soy. A veces exagero las cosas cuando cuento historias, pero nunca fue con mala intención». Esa frase. No fue con mala intención, como si repetir mentiras durante años fuera una travesura. Como si moldear la percepción de los demás sobre mí fuera un desliz inocente, como si hablar de mi madre con desprecio fuera una exageración simpática. En ese momento sentí algo que no había sentido antes, calma, no rabia, no tristeza, no ganas de confrontar, calma, porque entendí que no iba a cambiar, que su versión de los hechos siempre la dejaría bien parada, que su narrativa siempre encontraría la forma de justificarla, y yo ya no quería participar. La miré a través de la pantalla y le dije, sin gritar, sin ironía, «Te deseo un embarazo tranquilo. Pero necesito distancia definitiva». Se le quebró el gesto, intentó decir que podíamos empezar de cero, que las cosas del pasado ya no importaban, que estábamos creciendo, que la familia debía mantenerse unida, pero crecer no es ignorar el daño, crecer es reconocerlo, y ella no estaba lista para eso. La llamada terminó con una sensación extraña. No fue un cierre explosivo. No hubo insultos, no hubo drama cinematográfico, hubo algo más incómodo, aceptación. Después de cortar, bloqueé su número, no como acto impulsivo, sino como decisión consciente. Bloqueé también su acceso a mis redes. Ajusté límites con familiares que todavía repetían comentarios contaminados por su narrativa, y por primera vez en años, el ambiente se sintió limpio, no perfecto, no mágico, pero limpio. Con el tiempo supe, por terceros, que intentó suavizar su imagen dentro de la familia, diciendo que yo estaba muy sensible y que necesitaba espacio. Una vez más, reinterpretando la historia para que su rol fuera el de la comprensiva, pero ya no me importó, porque algo había cambiado profundamente en mí. Entendí que no todas las amistades se rompen por un evento puntual. Algunas se desmoronan por pequeñas grietas que ignoramos durante años.
preguntas invasivas que normalizamos, comentarios incómodos que minimizamos, rumores que decidimos no investigar, y cuando finalmente ves el patrón completo, no sientes odio, sientes claridad. Hoy no le guardo rencor, pero tampoco nostalgia. Lo que hubo fue real en su momento, pero no sobrevivió a la verdad. Y si algo aprendí de todo esto es que cuando alguien necesita convertirte en personaje para sostener su propia imagen, el problema nunca fue tu rostro, tu vida ni tu historia, fue su necesidad de control. Y esa ya no es mi carga. ¿Tú perdonarías a alguien que habló mal de ti durante años a tus espaldas, pero después intenta volver diciendo que no fue con mala intención? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.